Hola, hablemos un ratito de la luna nueva. Tenemos una luna nueva bastante particular, es este 20 de febrero a las 02:06 de la madrugada aquí en Colombia. Es decir, que si estamos en Europa son 6 horas más. Bueno, digamos que cada uno puede cuadrar su horario según la diferencia que tengamos. Es en el grado 1 de Piscis y viene en compañía de Saturno. A mí lo que me llama la atención de esta luna es que los tres planetas de la personalidad, o sea, los que estructuran, digamos que el yo, el Sol, la Luna y Saturno, el Sol, la autoconciencia, el cerebro reptil, la Luna, las emociones, el yo infantil, que se relaciona con el cerebro límbico, y Saturno, que me habla de este yo corporal, la seguridad personal también, y es el reptil. Entonces dije el Sol reptil, ¿sí o no? No, Sol neocórtex. Están unidos y están unidos. Saturno ya próximamente como entrando en Piscis y los otros dos planetas de la personalidad ya en el signo de Neptuno, ¿no? Cuyo regente es Neptuno, pero también el tradicional era Júpiter. Entonces, para mí es un tema que tiene que ver con no te hagas el loco, el tema es con cada uno de nosotros. O sea, dejemos de esperar que la vida no suceda o que allá en el otro extremo del mundo ocurran los cambios y más bien abrámonos a darnos cuenta que nosotros podemos generar ese cambio primero internamente y entonces después en la medida en que uno genera ese cambio acá desde adentro, entonces lo vemos reflejado afuera. Yo no sé si a ustedes les pasa. Por ejemplo, yo estaba hablando ayer con una amiga. Yo le decía, mire, los procesos de sanación en el cuerpo ocurren de una forma automática sola cuando uno se cae, cuando uno se corta, cuando uno está enfermo. Todo esto, el cuerpo empieza a regenerarse automáticamente y solito. Entonces, cuando uno empieza a hacer lo mismo, digamos que en otros niveles, un nivel emocional, por ejemplo, o los pensamientos, las creencias, como uno va cambiando, eso también va generando que este cambio se vaya dando por dentro y luego se vaya viendo materializado en el exterior y hay momentos en que uno dice, oiga, ¿qué fue lo que sucedió? Pues miércoles que estoy recibiendo los resultados de lo que yo emprendí anteriormente. Entonces, obviamente lo que estamos viviendo ahorita tiene como un, ¿cómo se dice? Una causa anterior. Y desde allí, ahorita lo que les estaba diciendo es como todo esto viene, es en un proceso en el que hemos estado viviendo tanto individualmente como colectivo. Y ahora podemos sentir la colectividad, somos el colectivo, somos la vivencia cada uno de nosotros realmente, pero actuar desde esta particularidad. Entonces, hay esta figura que se está formando en el cielo, es una figura triangular y nos habla de esa mutabilidad, nos habla de la capacidad de interconectar, de dejarnos llevar también por curiosamente, porque obviamente el signo de Piscis tiene que ver con eso, con la comprensión, con el amor, con la empatía, y pues primero es hacia nosotros mismos, o sea, dejar de tratarnos duro. De pronto Saturno allí todavía en Acuario tiene cierta resistencia a lo que pueda llegar, y es que uno tiene que entender, Saturno se siente bien en Capricornio, se siente bien en Acuario, son dos signos que rige, pero pues va a entrar en el océano. Uno tiene que entender también eso, es como yo mismo, el cuerpecito, entra en el océano y no sé nadar, o de pronto sí sé nadar, pero entonces hay un gran oleaje, es como no tenemos todavía una idea clara de lo que puede ser este tránsito, porque ya estuvo hace 29 años ahí, entonces en este momento, ¿cómo ir a hacer? ¿Que tenemos pistas? Sí, probablemente tenemos pistas. Y la carta, además de allí, lo que nos está hablando es de tener despierta nuestra intuición, porque se está haciendo una figura que se llama ojo e involucra o por donde sale esa figura es precisamente por esa conjunción entre los tres planetas de la personalidad para que la estructuremos. Ya no nos hagamos los bobos, como que, ok, yo pienso esto, pero entonces actúo diferente porque mis emociones están por otro lado. No, es estructurémoslo claro, se trata de una conjunción, entonces se forma una nueva inteligencia, se forma un nuevo andar de los tres planetas juntos y cada uno tiene que mirar a ver cómo lo maneja. Pero es, pues
entremos en esta dinámica, por ahí sale esta figura que es muy pequeñita. La figura del ojo es la figura más pequeñita de todas las figuras de aspectos que se pueden formar en la carta. Está conformada por dos semisextiles y un sextil. Y el sextil viene de Plutón a Venus en dos ángulos que hemos estado tocando pues varias veces. Por un lado, bueno, el grado, es el grado cero de Acuario, pero el Plutón va a estar en el grado 29, es decir, en conjunción con el grado cero de Acuario, en esa frontera de signo entre Capricornio y Acuario, y Venus va a estar en el grado 29 de Piscis, es decir, haciendo lo mismo que estaba haciendo Júpiter hace unos pocos días, hace unos meses, y además lo que va a ese ingreso que va a tener Saturno y Neptuno de la mano así juntitos, cuando vayan a pasar a Aries y se termine ese ciclo de Neptuno que va a ser como maravilloso, o sea, lo vamos a poder experimentar. Probablemente yo en este momento no sé si yo voy a llegar allá, pero si lo logro ver es como, wow, qué nota, ¿no? Como que la sorpresa, no solamente el ver el dibujo en la carta y como ni siquiera predecirlo, es más bien estar como a la expectativa sin que yo me haga ya una pantalla mental de lo que quiero que sea, sino más bien como abiertos a la sorpresa que trae esto. Sería tan bonito que uno se pudiera levantar todos los días y en lugar de tratar de controlar todo, dejarse maravillar por la vida como se vaya manifestando, o no, sería lindo. Pero bueno, entonces esta figura que es un ojo, es una figura muy pequeña, se las voy a mostrar y de paso me pongo mis gafas, así me veo más inteligente. Ya saben, yo utilizo ahí Cosmograma, la publicidad política pagada, ¿no? Pero bueno, es un dibujo que a mí me parece muy claro. Y entonces tenemos aquí, este es el ojo, aquí lo estamos viendo. Sí, es una figura muy pequeña y como es tan pequeña, entonces nos está hablando específicamente, es una figura específica, es una figura que está hablando de un área en particular y se está refiriendo solamente a esa área. Tenemos un gran vacío en el resto de la carta, pero aquí no. Y hay además un triángulo también, es un triángulo de aprendizaje, pero aquí este ojo. El ojo de por sí es muy perceptivo, se mueve constantemente, percibe las luces y de acuerdo a eso, entonces también está como en constante movimiento porque está permitiendo que el entorno yo también lo esté entendiendo y pues obviamente percibiendo. Entonces, este ojo nos habla de ser intuitivos. ¿Sí? No tratar de controlarlo todo, no dejarnos llevar por la cabeza necesariamente, sino abrirnos a despertar otros sentidos que también están allí disponibles para nosotros. Entonces, para mí esto es como un chismecito. Fíjense que viene de los últimos grados de Capricornio a los primeros grados, pues casi, de Aries, pero todo esto es lo que hemos estado viviendo y cada vez los planetas se van acumulando más hasta el momento en el que, yo no sé si ustedes han proyectado la carta años más adelante, vamos a estar con muchos planetas en Aries. Es como, ok, vamos a tener un reinicio, como una nueva oportunidad de vivir ciclos que son distintos. Y entonces la invitación que yo los hago también es a que nos abramos a mirar qué otras cosas y de qué otras formas podemos vivir. Pero bueno, volvamos. Entonces, para mí curiosamente, obviamente los tres planetas de la personalidad me llamaron muchísimo la atención, pero Venus me llama mucho la atención porque está en conjunción con Neptuno y Saturno más adelante va a ser la misma conjunción cuando estén aquí en el grado 29 y 0 de Aries para iniciar un nuevo ciclo. Entonces, Venus en Hoover es femenino, igual que Saturno, nos habla también de bienestar, nos habla de el placer de estar aquí encarnados, de la dulzura, de tratarnos con amor, de tratarnos desde la armonía, desde el balance, de escoger y tomar las decisiones desde o cuando nos sentimos realmente apreciados, valorados, etcétera. Pero pues obviamente tiene su cara oscura, Venus también, porque puede ser el veneno y puede hablar de apegos. Entonces, aquí definitivamente lo que estamos haciendo, que estamos transitando, la mayor parte de los planetas están en Piscis,
es abrirnos a la mutación, al cambio, a sembrar, sí, pero a sembrar probablemente desde otra perspectiva, a sembrar desde unos sueños que podemos tener, además porque Saturno acá también nos está como diciendo, "Bueno, yo voy a trabajar por ellos, vamos a tener que trabajar por ellos, pero yo estoy ingresando también en Piscis, entonces téngame paciencia porque acá todavía en Acuario me estoy sintiendo segurito, yo aquí tengo ciertas cosas que me hacen sentir bien, entonces bueno, yo ya sé que para allá voy, yo ya sé que para allá voy y voy a trabajar y voy a estructurar y voy a servir de contenedor, pero entienda que muy probablemente también voy a tener que trabajar ciertos miedos y no está mal trabajar los miedos. De hecho, cuando uno entra en Piscis y ya sabemos que es un signo de agua, es como el que cierra este proceso evolutivo entre los signos de agua, porque aquí tenemos en Escorpio agua, pero agua aposentada, y también nos habla de soltar apegos, pero aquí es como una renuncia, como algo más fluido, algo más suelto, en el que sencillamente comprendemos y ya decimos como, ya, o sea, no hay nada más que hacer, entonces dejemos que entendamos, integremos todo lo que ha estado sucediendo para que nos abramos a a un nuevo inicio cuando esto se empiece a dar ya en Aries, pero obviamente podemos sembrar en el signo de Piscis. ¿Y cómo sembramos en el signo de Piscis? Pues siendo amorosos y siendo muy compasivos y dándonos cuenta que muy probablemente con Venus, que está acá con Neptuno, hemos tenido sueños, ideales, expectativas y hay que saber de todo eso que estábamos soñando, qué es lo que es verdadero y qué es lo que no, porque nos podemos estar haciendo pajaritos en el aire y pues la verdad es que este Saturno también ayuda a que diga, bueno, vamos a poner los pies ahí no tanto en tierra, porque están en el aire, pero de todas formas como a ver la realidad. Y tienen estos también, estos dos, tienen un sextil con el nodo norte, es decir, que aquí hay un proceso evolutivo en el que desde esta intuición, desde esta forma en la que nos podemos tratar mucho más calmados, en paz, en tranquilidad, sin evadir, ¿no? Sin tratar de ver el mundo que no es el que realmente estamos viviendo, porque eso también es una forma de evadir en los sueños, en el descanso, en no querer levantarme, en sustancias que me saquen de esta realidad, porque hay sufrimiento y definitivamente puede haber melancolía, que uno lo ve con estos planetas, ahí puede haber melancolía, ciertas cosas que uno dice, pucha, se están acabando, pero cuando yo tengo el nodo norte también activo, aquí me dice, bueno, un sextil a tierra, sí lo podemos materializar, ¿no? La idea es trátate bonito y trata bonito también a los otros, porque de esa forma abierta al servicio, abiertos a ser muy respetuosos y humildes, no tanto desde la arrogancia, ¿no? Yo me las sé todas, yo lo puedo todo, no, más bien aquí nos habla de esa integración que se da cuando uno tiene las cosas claras en el sentido que uno sabe hasta dónde puede llegar, uno sabe y tiene como, ay, como esa valentía de sentir su propia vulnerabilidad. Y entonces cuando uno ya está consciente de eso, es como nada, esto es lo que hay, qué bonito que esto sea lo que haya y qué bonito es eso. Es como, para mí es un aspecto que es como muy bonito. Y luego viene Saturno y dice, bueno, vamos a estructurar esto que podemos estar sembrando. A mí me parece que es una muy bonita luna, entendiendo que se arma esa figura pequeñita que nos está hablando de estos procesos que hemos estado viviendo y que ya definitivamente nos está hablando de este paso de Plutón a Acuario, ¿no? Y de lo que estamos dejando atrás. Aquí nos piden una renuncia, en Piscis nos están hablando de eso, una renuncia para poder disfrutar de los regalos que trae Piscis, que también pueden sentirse como, pucha, estoy viviendo en el paraíso, pero también yo tengo que entender que tengo que entregar algo. Con Plutón pasa lo mismo, con Plutón también pasa lo mismo. Yo transformo esto, dejo que muera algo para recibir las gemas que hay por allá bien ocultas que estaban, pero que podemos llegar a ellas definitivamente cuando uno se permite llegar, ¿no? Porque algunas veces tiene que ir tan profundo y por eso el glifo de Plutón es como si fuera una de esas máquinas para extraer petróleo, ¿no? Van hasta el fondo. Entonces, pues tenemos que ir hasta el fondo y pues chévere. Y fíjense que no solamente
y actúa en la realidad, porque tiene esta cruz, la cruz habla de la realidad. Neptuno también puede ir hasta el fondo y de hecho es uno de los signos en donde se integra todo, pero que nos habla del inconsciente colectivo. Entonces aquí estamos también sembrando en el inconsciente colectivo y una de las cosas que podemos estar viendo ahorita con todo este movimiento de Acuario e incluso también los movimientos que estamos teniendo en el inconsciente colectivo es que seguimos sembrando en nosotros mismos, que seguimos sembrando de creencias, que seguimos sembrando pues hacia los demás, ¿no? No solamente en mí, de cómo yo me trato, de lo que yo me creo, de que soy o que no soy, etcétera, sino el mundo también alrededor, porque esto puede cambiar también y podemos empezar a contarnos historias más amables de todas las formas posibles. Entonces yo creo que eso nos está hablando precisamente esta figura, entendiendo también que aquí hay un triángulo que se está formando también, que es un triángulo de aprendizaje, que genera muy probablemente acá desde una tensión que viene desde esta mente que quiere algo novedoso, pero acá de pronto con Urano en Tauro, que quiere el novedoso, pero Tauro se mueve más lento y Mercurio definitivamente en Acuario es un acelerador. Entonces, como para allá, o sea, ya vamos a llegar, o sea, ya lo vamos a hacer, o sea, en serio ya, mira que tengo una idea novedosa, es como, ya por favor, ya no más, cállate. Pero se puede generar aquí un pensamiento de cómo lo puedo hacer, es un semisextil, un pequeño paso de la información para que Marte actúe. Entonces, sí es desde esta mente podemos empezar a actuar también entendiendo que aquí Urano ha estado allí dándole, que mire que esto está demasiado tradicional, que mire que trajimos los apegos, que mire que los talentos, que mire que la economía, bla, 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 todo esto. Bueno, entonces es una figura dinámica. Es una figura que tiene mayor cantidad de planetas en agua. Entonces, lo que nosotros podamos hacer a nivel de cómo nos sentimos, de prestarle atención a esa parte interna del descanso, de la paz, de la tranquilidad, de la serenidad, de la música, de los spas, de la meditación, de irnos y retirarnos de nosotros mismos. No tenemos que irnos a un gran sitio a estar meditando con el Dalai Lama, no, cada uno de nosotros. De hecho, esto es un trabajo muy interno y muy probablemente sí yo puedo estar como leyendo y cuestionando, pero finalmente quien se tiene que estar observando y cuestionando a uno mismo es uno mismo, ¿no? Desde allí viene ese proceso de cambio real. Y bueno, los regentes son Neptuno y Júpiter aquí, y Plutón también es regente, los dos tradicionales, y Plutón, que es el regente esotérico. Entonces, aquí también que estén en esos grados, ¿no? 29, a través del ojo, que están en grado 1, ya salió de la frontera de signo, pero pues es que están en conjunción ahí también, en el grado 28, digamos que están como reuniditos ahí en esa frontera de signo también entre Acuario y Piscis, como toda esta figura está en la frontera de signo y el regente esotérico es Plutón, también en frontera de signo, es como, esto es un esto es ¿cómo se dice? Esto es un mandato del alma. Esto es un mandato del alma. Esto no tiene que ver necesariamente con yo aquí, yo ego, pero obviamente podemos trabajar desde esta realidad. Parece que es una luna nueva, muy linda, que nos está hablando de esta nueva época que estamos viviendo, pero que además nos está trayendo chismecitos de lo próximo que se está avecinando más adelante. Entonces, pues aprovechémosla. Sin más. A ver, espérense un momento. Mutable, cardinal, fijo, mutable, fijo, cardinal. Bueno, entonces, sin más, yo digo que hace falta fuego, ¿no? Hace falta fuego el planeta acá está Quirón, pero el poder no lo tomamos tan en cuenta, Lilith también, pero no lo tomamos tan en cuenta realmente. Entre tierra y aire están en equivalencia de condiciones en cuanto a los planetas que hay allí, pero sí falta un poquito de fuego y tal vez y lo que nos están hablando estos también allí como ya a punto de pasar es, hay que tratar de, y en una energía mutable, es como dejar de rechazar el proceso que venimos, en el que venimos y hacia donde nos estamos dirigiendo, entender que esto es como una continuidad. Este señor, ¿cómo se llama? Tai, se me olvidó, eh, se me olvidó, del Plum Village, Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh habla que
con todas sus enseñanzas, cuando una enseñanza de él como que cala en uno y uno sigue como comprometiéndose con ella y viviéndola de verdad, uno está haciendo una continuación de él. Y yo creo que parte de lo que nos habla la energía mutable es eso, es cómo conectamos opuestos, cómo conectamos eso que uno siente que está tan lejano y no es así. Y las fronteras de signo también nos están hablando de lo mismo, cómo conecto opuestos. Hay elementos que son más afines los unos a los otros, pero por ejemplo el agua y el fuego, uno dice, pucha, no, pero de todas formas el último signo del zodiaco es Piscis y el primero es Aries y aquí se siguen dando esas fronteras de signo también entre estos dos elementos, entonces de alguna u otra forma hay una conexión y para mí esto es una de las implicaciones también del signo de Piscis, no estamos desconectados de verdad. El amor definitivamente es lo que somos y, y desde allí, desde tratar de ponernos en el lugar del otro, entonces vamos a generar muchos mejores resultados en nosotros mismos y en los demás, conectando nuestras propias partes que sentimos que están una por allá y la otra por el otro lado. Y por eso me llama tanto la atención que los tres planetas de la personalidad estén en conjunción también. Esto es un escucharte a ti mismo, escúchate. El ojo sale por allí. Escúchate a ti mismo, deja de buscar afuera, no más tanto afuera, no estar viviendo tan afuera. Pero obviamente hay que disfrutar de la vida como la estamos viviendo. Bueno, esta salió cortica y voy a cerrar acá. Gran luna nueva, aprovechémosla, disfrutémosla y les mando un abrazo y un beso. Chao.